Amada iglesia, buen día. Les invito en esta mañana a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 12 para continuar con el estudio que estamos desarrollando. Hebreos 11 del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta aquí nomás leemos en la palabra del Señor, oramos y seguimos. Padre, postrados ante ti, con temor y reverencia en esta mañana, te adoramos, Señor, porque tú eres el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Nuestra realidad sería imposible hoy y de esta manera si no fuera por ti. Todo depende de ti, todo proviene de ti. Gracias por tu palabra, por haberla dejado, porque ella nos revela tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a hablar en esta mañana y deseamos, Señor, que sea tu palabra pura la que talle nuestro corazón, confrontándonos en la realidad de nuestro pecado, produciendo arrepentimiento en nosotros y formando a Jesucristo en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a desarrollar un sermón que se titula El secreto de vivir por fe. Este sermón tiene dos bloques principales. Desde el versículo 1 al versículo 3 voy a desarrollar la naturaleza de la fe. Y desde el versículo 4 al versículo 12, los ejemplos de una vida de fe. Repito, en esta mañana vamos a desarrollar un sermón que se titula Viviendo por fe. El primer punto, la esencia de la fe desde el versículo 1 al 3. Gracias, Facundo. El segundo punto del sermón, desde el 4 al 12, los ejemplos de una vida de fe. En primer lugar, quiero hacer una conexión del capítulo con lo que viene hablando la epístola. Y para eso les invito a leer el último versículo del capítulo 10, versículos 37, 38 y 39. Vamos a leer los tres para conectar mejor la idea. Dice así la palabra: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor viene tratando a los hebreos que convivían en la iglesia en ese tiempo y que habían estado durante mucho tiempo bajo el impacto de la obra del Espíritu Santo, como lo viene mostrando el escritor,
habían percibido y habían recibido el trabajo de Dios en sus vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, se mantenían indefinidamente en la cornisa entre el creer y el no creer en Jesús. Este sector del auditorio en el cual se leyó la carta había tenido de parte de la obra del Espíritu Santo todos los elementos iluminadores necesarios para que una persona verdaderamente confíe en plenitud en Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Sin embargo, se mantenían en la cornisa, sujetos a la incredulidad, a 1 milímetro, quizás con la punta del pie en la cornisa de creer. Estaban tan cerca del cielo como el infierno está tan lejos de él. Y cuando el escritor los trae por la misma carta, les muestra que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, que el nuevo pacto está asentado en la sangre de Jesucristo, que Jesús es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento y los para frente a la decisión. Ellos deben abrazar a Jesús y confiar en Él como el Señor y el Salvador, pero no lo hacen. La conexión entre el capítulo del secreto de vivir por fe y la manifestación que viene hablando de que es necesario de que crean, es esta porción que acabamos de leer. Esta porción es el eslabón que conecta lo que viene diciendo el escritor, la necesidad de que crean en Jesús para ser verdaderamente hijos de Dios, salvos por gracia, y la presentación que les hace en el capítulo 11 del secreto de vivir por fe. El eslabón es el versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Es que durante toda la historia de la redención, mis amados, la Biblia es clara y muestra que la fe ha sido el camino de retorno a Dios. Toda la Biblia muestra claramente desde el Antiguo Testamento que Jesús es el Redentor. Para los antiguos fue el Redentor prometido. Para los contemporáneos de Jesús fue el Redentor manifestado. Para los que estamos detrás del tiempo es el Redentor que ya vino. Siempre fue la fe en Jesús el secreto de la redención. Y lo que está haciendo el escritor en este momento es mostrarles el secreto de vivir por fe. En primer lugar, debemos abordar el primer punto del sermón, la naturaleza de la fe. El escritor ahora los lleva a que entiendan qué es la fe que ellos no tienen. ¿Cuál es esa fe? Esencialmente, ¿qué la define? ¿Cuál es el elemento que está en esa fe y que ellos no tienen? Porque no creen en Él. Y entonces en el primer versículo, que está dentro del primer punto del sermón, hay una declaración que revela la naturaleza de la fe y que se la considera el texto más claro en la Escritura para definir lo que es la fe, porque en realidad literalmente lo dice. ¿Qué es la fe?
De esta manera el Espíritu Santo sigue obrando en gracia con ellos. Sigue invirtiendo un poco más, declarándoles cuál es la fe y cómo actúa la fe en Jesús, que es la fe que ellos no tienen. Y en este intento del Espíritu Santo de aclararles a ellos qué les falta para ser como los otros, los cuales son llamados en la misma carta hermanos, para poder estar dentro del cuerpo de Cristo, para poder ser verdaderos y no solo asistentes y oyentes con un corazón distante del reino, a pesar de estar dentro del grupo de los salvos. Y les dice, ¿saben lo que es la fe? Es pues la fe la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es una práctica religiosa. El sistema hebreo que recibe esta carta es un sistema totalmente enviciado, absolutamente deformado, totalmente contaminado por la injerencia, la inserción de la ideología de los rabinos, que venían ya por más de 3 siglos desfigurando el concepto de los preceptos de Dios, cambiándolos por una práctica religiosa. Todo el Antiguo Testamento, en todos sus preceptos, apuntan a Jesús. Toda la ley los inclinaba a que ellos vean al que había de venir. Sin embargo, el hebreo, en la deformación del sistema de enseñanza y de culto, habían cambiado la verdad de un corazón piadoso por la práctica fría de una religiosidad. Y el Señor les está diciendo, la fe no es lo que ustedes creen. Están lejos del reino y no tienen a Jesús porque no creen en Él. Los ha vuelto a llamar a la fe y ahora les declara qué es la fe, la que ellos no tienen. Y entonces lo primero que hace es apuntar hacia lo que es la fe, porque es el contraste perfecto para que ellos vean que la vida religiosa que llevaban, que la vida de cumplimiento de ciertas prácticas no hace al corazón piadoso, no hace a la vida cristocéntrica, no hace a una vida que glorifica a Dios. Y quizás usted dice, pero escúcheme, en esta mañana, ¿qué tiene que ver esto con nosotros que somos iglesia? Ellos eran hebreos. ¿Vos estás seguro que estás acá fuera del impulso de toda religión en tu corazón? ¿Estás seguro que estás acá verdaderamente impulsado por el amor a su nombre? La primera de las enseñanzas que el pasaje nos trae es confrontarnos a nuestra verdadera realidad de fe. Si lo que tú crees es que glorificar a Dios es ir a un templo y estar bajo la identidad de alguna denominación evangélica, te equivocas. Es el problema que ellos tenían.
Nada más que ese problema estaba adaptado al sistema que reinaba en ese momento, hace 2000 años atrás. El sistema religioso hebreo que había copado toda la sociedad allí. Pero tristemente hoy nos enfrentamos a un sistema religioso cristiano que no debería ser así. Y es el hecho de que los creyentes descansan más en la estructura externa de la vida que en estar seguros de que verdaderamente tienen fe en Jesús. La fe en Jesús no es la práctica religiosa. El escritor les está diciendo qué es la fe. ¿Y a qué me refiero con la práctica religiosa? A lo que nos acostumbramos a vivir. Nos acostumbramos a venir, a reunirnos, a encontrarnos, a mostrarnos siempre bien, a pesar de que a veces estamos mal. Nos acostumbramos a ajustarnos a los principios de una fe o denominación. Estamos seguros de tener en claro intelectualmente toda una confesión, pero no somos ejercitados en un corazón piadoso que se enfrenta cada día al pecado para reconocer el propio mal. No somos ejercitados en un corazón piadoso que constantemente está diciendo, Ariel, esto es lo que tenés que cambiar, que nos lleva a la presencia del Señor amando ser cristocéntricos, que Cristo fluya desde nuestro interior hacia la sociedad que nos rodea, que Cristo fluya en su carácter, en sus principios, en su forma, desde nosotros hacia nuestra familia. No estamos ocupados de que Cristo fluya desde nosotros hacia nuestros hermanos. Estamos más ocupados como ellos de que la estructura, el cascarón de una religiosidad sea bien visto por los demás. Y el escritor los lleva de la mano y les dice, ¿eso no es fe? Fe es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa que la fe sea certeza de lo que se espera y que sea convicción de lo que no se ve? Fe es vivir en una esperanza tan real que dé absoluta certeza. Lo podríamos parafrasear así. Fe es vivir en una esperanza tan real que dé absoluta certeza. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si en nuestra vida hay una esperanza tan real que nos lleva a una certeza absoluta del Señor, del retorno de su venida, de su presencia permanente en el día a día, de que Él está absolutamente presente en tus cosas ocultas, de que cuando sos un artesano en esconderle a tu esposo la verdad, o sos un artesano en esconderle a tu esposa la verdad, cuando sos un artesano en esconderle a la sociedad tu verdadera realidad, el Señor está parado diciéndote, ¿a dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? Fe no es la estructura externa. Fe es la realidad de un corazón piadoso que tiembla frente a la presencia de Cristo, que nos lleva a la sensibilidad del arrepentimiento frente a un mal pensamiento, del arrepentimiento frente a una mala intención, del arrepentimiento frente a una mala acción. Cristo
se vive por la fe de esa manera. Es una esperanza tan real que da absoluta certeza. Si el Señor te dice que Él conoce la suma de tus pensamientos, aún la suma de tus cabellos, Él los tiene contado. Y si el Señor te dice que conoce lo que tú sientes, lo que tú piensas, todo intento por mostrar una realidad que no tienes dentro es una vida que atenta en contra de la fe. Y saben, hermanos, vivimos tantas veces una fe pobre. Es la fe de la credulidad intelectual la que muchas veces, o en la que muchas veces descansamos. Pero vivimos en un atentado directo en contra de la fe en nuestra vida interior. El escritor les dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. No es un anhelo ferviente de que algo pase en un mañana incierto, dice el pastor MacArthur. La fe verdadera es certeza absoluta, a menudo de cosas que el mundo considera irreales e imposibles. La esperanza cristiana es creer en Dios en contra del mundo, no creer en lo improbable en contra del azar. Es creer en Dios en contra del mundo. Lo que va llevando el autor a decirles, deben creer en Jesús, porque en realidad la vida de Jesús no se ve en ustedes. Por este camino vamos. Y si usted me sigue, va a llegar al final. Obviamente que el pasaje es largo y lo voy a tener que fraccionar en 3 partes. Somos creyentes hábiles para sostener la estructura exterior y totalmente negligentes en el ejercicio de un corazón piadoso. ¿No es tener fe en la fe el secreto de la vida cristiana? Yo soy un creyente de fe, hermano. ¿Y por qué usted es un creyente de fe? Porque yo le pido a Dios y Él me da todo lo que le pido. En ningún lugar dice eso la Biblia. La Biblia enseña que el Señor concederá lo que esté conforme a tu voluntad. Sí, pero Él dice, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Sí, pero tenés que estudiarlo en función al contexto. ¿Cuánto más no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ese es el contexto. Muchas veces esos textos son llevados por nuestro deseo de tener fe en la fe, a lo que le pasaba a los hermanos a los cuales se exhorta Santiago. Y les dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Y habiendo caído de la vida santa de esperar al Señor con una fe real, estos a los cuales habla Santiago, habían sucumbido frente a la tentación y comenzaron a amar al mundo. Los placeres de la vida podían más que la fe que los llevaba a esperar al que pronto vuelve. Y en esa caída en la tentación, amaban lo material a tal punto que llevaban la fe a este plano bajo, la fe en la fe. Presionaban a Dios con oraciones, aún hasta lagrimientas o lagrimosas, como las quieras llamar, para que Dios les dé lo que en realidad podía justificar el enfoque de sus vidas, era la autosatisfacción.
tener mucho, tener igual que el rico, porque había competencias entre ellos y como este tiene tal cosa, Señor, yo quiero tener lo mismo. Y cayeron en el problema de la fe en la fe. La oración del amuleto. Voy a orar a Dios porque yo sé que ahí hay poder para que Él conceda mi capricho. Y sabes, la fe no está puesta en la fe. El pasaje enseña el secreto de vivir por fe. Y sabes, no es fe en la fe, no es el amuleto de la oración poderosa porque accedemos a un Dios que tiene el control de todo y me puede dar lo que yo quiero sin mediar su voluntad. Todo el pasaje, tómelo usted, todo tiene un sentido. El secreto de vivir por fe es que Cristo sea rey en el corazón de esa persona. Porque todo el libro viene exhortando a que los hebreos pongan su fe en Jesús. No puede significar otra cosa. ¿Es Cristo rey de tu vida? Si Cristo es rey de tu vida, más allá de que uses la oración como el amuleto poderoso, será tu pasión por parecerte a Jesús lo que justifica tu vida de fe. ¿Se dan cuenta por dónde va el capítulo? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, y la fe no solamente es certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y luego de que el escritor les muestra que esa esperanza tan real puesta en Jesús los lleva a esa certeza de la presencia de Él, de la realidad de Él, que ahora conecta a un concepto aún más profundo. Cuando esa esperanza en Jesús es tan real que te conecta con esa certeza de su presencia, de su persona en ti, ahora eso se manifiesta en lo exterior. Y entonces dice, es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve es lo que influye en la vida del creyente en la verdadera acción. Ya tiene un contacto con la práctica. Es que la persona que verdaderamente cree a Dios y que tiene esa certeza tan profunda que viene de su convicción, lo único que hace en su vida es vivir para su gloria. Porque en realidad Dios es todo para él. Los hebreos estaban en la cornisa, habían visto las maravillas, estaban en medio de la iglesia, habían sido iluminados como hemos estudiado en los capítulos anteriores, pero en realidad no habían creído. Entonces seguían aferrados al modelo del sistema de culto hebreo que pasa por la ley, los ritos, las prácticas. Sin embargo, el escritor les dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Es el Cristo que vino para ellos, ya había ascendido. Es el Cristo real en el corazón de los que creen. Y es el Cristo que transforma las prácticas de las conductas de los que tienen fe. Ese es el problema que ellos tenían. Estaban en medio de una iglesia
se rozaban y se acompañaban con personas transformadas, pero el corazón de ellos seguía siendo insensible. Un corazón frío, un corazón religioso que se manifestaba en conductas verdaderamente impías. La falta de amor, la falta de perdón, la falta de esfuerzo, la falta de sacrificio, la falta de piedad es la manifestación de la ausencia de esa convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Los crédulos esperaban al Señor, los incrédulos no lo esperaban y dudaban de que Él hubiera venido. Pero la fe era la convicción de lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se ve en los crédulos era vida. En los incrédulos era la manifestación de impiedad. Y ambos convivían en la misma iglesia. Y mi pregunta en esta mañana es la propia, la que nos lleva el pasaje. ¿Tú eres un cristiano bautista reformado o eres un hombre, una mujer llena de fe? ¿Cristo es el rey del título que está en el cartel de afuera o es el rey del corazón tuyo que habitas aquí dentro? La carta a los hebreos es para hoy, como lo fue para ayer. Yo tengo fe, hermano, oro todas las noches, perdón. ¿Tu vida muestra a Jesús? ¿No será que tu fe es el amuleto que te tranquiliza todas las noches, invitando a Dios a que firme el desarrollo que has planificado para tu vida? Fírmalo, Señor, aprobalo. Yo oro a la mañana. ¿Oras simplemente para convidar al Señor de que sea un acompañante de tus proyectos o eres verdaderamente cristocéntrico desde la mañana hasta la noche? Esa es la gran diferencia. La fe es certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. La fe tiene un testimonio. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No es la fe en la fe, no es el amuleto de poder creer en un Dios poderoso que hace lo que yo quiero. La fe es concretamente transformadora. El escritor está llamando a los hebreos a que se echen en Jesús. Es la confianza plena en ese Señor que produce esa certeza. Esa es la fe. Es que Jesús sea su Rey. Es que Jesús sea verdaderamente su Señor. Por eso es que los lleva por un camino de realidad, porque esa fe, con esa certeza y esa convicción, es justamente la que impactó la vida del cimiento del pueblo hebreo. Pero ¿cómo? ¿Qué dice usted? ¿La vida del cimiento del pueblo hebreo? Sí, eso es lo que dice el pasaje. Por eso es tan impactante para ellos. Y si usted toma las genealogías, usted va a ver que Abel tiene conexión con Enoc y que Enoc tiene conexión con Abraham. Es la línea de la descendencia de Set, lo pueden estudiar en Génesis. Es que el propósito redentor tratado en la eternidad y trazado por Dios en la eternidad usa esa línea para hacer nacer al Redentor. Puntualmente el escritor los lleva por el cimiento de la cuna del reino de Jesús. La cuna del reino de Jesús es David. Y ese tiene conexión directa con esta línea de descendencia. Y lo que está haciendo el escritor es mostrar que alcanzaron buen testimonio los antiguos porque vivieron llenos de Jesús. ¿Y saben por qué vivieron llenos de Jesús? Porque ellos sí tenían
esa confianza plena de que el Redentor había de venir. Y esa confianza plena no quedó en la simple confianza de decir, va a venir nuestro Salvador, sino que vivieron una vida piadosa, de temor, de esfuerzo, de santidad, de entrega, porque amaban a ese Jesús que había de venir. Así le pasó a Abel. Oh, hermano, pero Abel no sabía nada de Jesús. ¿Cómo que no? Si Dios se lo predicó a sus padres en el Edén. El primer predicador de Jesucristo fue el Padre. Génesis 3:15. Ha de nacer un hijo de la simiente de la mujer que aplastará a Satanás. El primer predicador del Evangelio fue Dios Padre. Creyó Adán y creyó Eva y enseñaron a sus hijos. La primera manifestación de la sustitución que justificaría al pecador la tuvo Dios cuando le sacó a los padres de Abel la túnica de hojas de higuera y los vistió con túnicas de un animal que él había matado, las pieles de un animal. Y ahí hubo un derramamiento de sangre original, el cual Dios marcó como necesario. Es que él había establecido que en el derramamiento de sangre hubiese remisión de pecado. Y todo este es el cimiento teológico profundo que trae la carta. Por eso viene Hebreos trabajando sobre la superioridad del nuevo pacto en relación al antiguo. El nuevo pacto está basado en la sangre figurada desde el Edén, la que Cristo derramó en la cruz. Él les dice entonces, la fe no es la fe en la fe, no es el creer en un Dios amuleto que me concede todos mis caprichos. La fe transforma la vida, mi querido. Y si tú eres un miembro de una iglesia bíblica, debes saber que si tienes fe en Jesús, se debe ver a Jesús en tu vida. Y si no, no tienes fe en Jesús. Tienes la fe en la fe del amuleto, la fe del cristiano que le copia a los religiosos hebreos que no confiaban en Jesús. Por eso hay un testimonio de la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Ese es el buen testimonio? ¿No es el buen testimonio de la persona santulona? Tú cuando ves el detalle de las vidas de todos los que hablan de que aquí tienen fe, todos tuvieron errores. Sin embargo, tuvieron testimonio. Y vos decís, pero esto me hace chispa. Es que no te tiene que hacer chispa, porque el problema es que vamos y abordamos a la Biblia con una mentalidad prejuiciosa y religiosa. ¿Cómo puede ser que Dios haya usado a Jacob? Mira cómo mintió. Sí, Dios no le premió la mentira a Jacob, pero Dios usó su vida porque tenía un plan redentor. Jacob creyó en Jesús. A pesar de ser un impío pecador, fue salvado por gracia. Eso no te avala que seas un mentiroso. Pero nosotros debemos entender que el testimonio de ellos no era ser impecables e imperfectos, sino que todos fueron hombres pecadores salvados por gracia al haber creído en Jesús. Ese es el testimonio. Creyeron en Jesús. Y el creer en Jesús los llevó a vivir una vida de poder. El secreto de vivir por fe se manifestó en ese testimonio. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuál era el buen testimonio? Iban hacia adelante verdaderamente en esa confianza plena que les producía esa certeza de que lo que Dios les decía era real. Terminamos el primer punto del sermón porque llegamos a la cornisa del versículo 3 y pasamos al 4, segundo punto del sermón, los testimonios de una vida de fe. Y vea usted lo que dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios
testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Cuál es la fe de Abel? La fe de Abel es la convicción, y lo voy a decir desde antes porque la convicción es consecuencia, es la confianza plena de que Dios dará un sustituto que derramará sangre. Esa es su confianza. Él creyó en la predicación de Adán, de Eva, que fueron predicados por Dios. Y la predicación del Padre fue el Hijo. Por eso toda la Biblia que reveló el Padre habla del Hijo. Y el secreto del Hijo es ser el redentor del pueblo santo. Y Abel es un miembro de la iglesia, es un miembro del pueblo santo. ¿Qué creyó Abel? Creyó que habría de venir el sustituto que derramaría su sangre. ¿Qué hizo Abel? Abel fue un justo, un corazón justo, alguien que reconoció su pecado, alguien que fue sensible frente a su propia caída. Abel no fue un religioso, fue un ser que amó a Dios y que le pidió perdón por su pecado cuando llevó ese animal y lo adoró. Sacrificó un animal porque esa ofrenda provino de un corazón piadoso, sensible. Es llamado Abel por su fe un hombre justo, justo. Y sabe una cosa, no hay persona justa si no pasa por Cristo. Él es el que justifica. ¿Sabe cómo se convirtió Abel? Por creer en el futuro Mesías. Estamos hablando de Abel. Estamos hablando del núcleo de la primer familia. La tierra estaba calentita todavía. Es más, los animales no sabían ni cómo se llamaban. O recién se enteraban. Pero hablamos de un hombre que creyó en Jesús en la antigüedad. Este era justo. Fue justificado por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, el futuro sustituto que derramaría su sangre. Y Él lo mostró en un acto de adoración, sacrificando un animal. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El contraste es Caín. Caín es este hombre que no es que fue malo porque lo mató a Abel, sino que lo mató a Abel por tener un corazón envidioso, por tener un corazón impío. No es que fue malo porque asesinó porque fue un malo no arrepentido. Esa es la gran diferencia. Y Juan aclara y dice, Caín era del maligno, nunca se iba a arrepentir. Era un corazón duro, impío, incrédulo, que lo que hizo fue mostrar la ausencia de fe en Jesús en un acto de criminalidad, como fue quitarle la vida a su hermano por envidia, porque Dios había aceptado la adoración de su hermano, no había aceptado la de él. El punto es que ese corazón malo, lleno de incredulidad, hizo que tomara un fruto de la tierra. Su mirada estaba aquí abajo, la conexión era terrenal. Fue un corazón impío, incrédulo, que nunca tuvo la vista hacia arriba. No hubo fe en él, no creyó en el futuro sustituto. Y su mirada puesta en tierra lo llevó a ofrecer un fruto de la tierra. La adoración de Caín es la propia adoración de los impíos que buscan el contacto con Dios por esfuerzo propio. El punto es en esta mañana, ¿qué llevamos a Dios? ¿La verdura o el animal sacrificado? Los verdaderos adoran a través de la fe en Jesús. Los que presionan por sus propias fuerzas para llegar a Dios, ofrecen del fruto de la tierra. Con corazones duros,
con corazones impíos, pero con un intento de mostrarse religiosos asociados a una fe evangélica. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. La sangre, le dijo Dios a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel fue el primero que le pidió a Dios justicia por causa de su muerte injusta. Y a esto se refiere cuando muerto aún habla por ella. Es que eso es lo que dijo Dios. Después de que ya no estaba Abel entre los mortales porque lo mató Caín, Génesis explica este texto y dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, yo lo estoy escuchando. Y lo que Abel hizo es pedir justicia como pidieron y están descritos en Apocalipsis 6 los que estaban debajo del altar, las almas de los que fueron muertos por la causa de Jesús. Todavía su sangre clamaba después de que él había muerto. Y entonces los hebreos son llevados a la realidad de la verdadera fe. Y la verdadera fe, esa confianza plena en el Jesús que había de venir, esa confianza plena automáticamente se refleja en la vida. La vida de Abel, una vida de adoración real. Entonces, podemos empezar a hacer los vínculos, que es la fe, la certeza de lo que se espera. Esa es la confianza plena que produce una absoluta certeza, no deja lugar a dudas. Ellos creían en el Jesús que había de venir. Los que creían en ese Jesús eran cambiados, transformados. Tenían la convicción de ser hijos de Dios, por lo cual vivían para la gloria de Dios. Vivían esperando a Jesús. Y Abel lo mostró claramente. Él vivió esperando a Jesús porque derramó sangre que hablaba de la sangre que Jesús derramaría. ¿Y saben lo que hizo? Esa fe es la fe que adora a Dios. Y mi pregunta es esta, mi amada iglesia. ¿Tenés fe en Jesús? Sí, yo la tengo. ¿Cuánto adoras a Dios? Adoras a Dios. Mira, yo llego 15 minutos antes porque me encanta cuando Pablito toca la guitarra y adoramos a Dios. Sí, es una buena parte, es la alabanza del domingo, pero hay que ver si la adoración a Dios en nuestra vida está el lunes, cuando le decimos que no a un negocio turbio, adoramos a Dios. Cuando nos ponen plata sucia en el bolsillo y sabemos decir esto no me corresponde, tomá, llévala al que le corresponde, eso no es mío. Cuando viene la mujer y te dice, ¿qué querés hacerme? Y le decís que no. Cuando viene el hombre y te galantonea con perfumes y buena labia y no vas con él. ¿Adorás a Dios? La vida que está llena de Cristo muestra a Cristo. Abel adoró a Dios. ¿Saben por qué? Porque estaba lleno de Jesús. ¿Cómo conecta el escritor el cimiento de la cuna real de Jesús, que es David? Lo pasa por Enoc. No puedo tomarme el tiempo de hacer un estudio de descendencias, pero si les interesa quizás en una reunión paralela, digamos, en una reunión, supónganse, de los lunes, puedo desarrollarlo por Meet, ¿sí? O de los sábados. Y les puedo hacer un estudio de descendencia, es fascinante. Pero la descendencia es esa.
Y entonces la conexión directa es con un séptimo nacido desde Adán, que se llamó Enoc. Enoc es citado por Judas. Enoc es citado por Judas. Y Enoc predicó a Jesucristo. Si tú tomas la escritura de Judas, vas a ver que dice, vino el Señor, ese es Jesús, con sus santas decenas de millares, para poner en su lugar a los pecadores y para darle el verdadero o la verdadera recompensa a los que son de él. ¿Qué le pasó a Enoc? Enoc tenía su corazón en Jesús, si no, no hubiese predicado de él, ¿me entienden? Entonces, la idea que nosotros tenemos de la Biblia es que el Evangelio se empezó a predicar desde Mateo para adelante. No te confundas, Dios predicó a Jesús en el Edén y todos los justos del Antiguo Testamento predicaron a Jesús. Todos predicaron de que el Señor había de venir y todos predicaron de que el pecado sería verdaderamente purgado en el sustituto santo que Dios enviaría. Enoc tuvo fe en Jesús. El punto es cómo dice la Biblia que esa fe, que no significa la fe en la fe, que no significa quizás el tener al Dios amuleto, ¿cómo es que la fe de Enoc se mostró en su vida? Es la fe que lo llevó a una comunión inseparable. Así como Abel mostró su vida cristocéntrica en una adoración aceptada, Enoc mostró su vida cristocéntrica en una comunión ininterrumpida. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este Enoc es el que caminó con Dios todos los días de su vida. No hubo un solo día de su vida en el cual el objetivo no fuese en Enoc dar gloria a Dios. No recuerdo muy bien la edad, pero algo de 365 años creo en los estudios. Si no me traiciona la mente, puedo equivocarme. Pero 365 años, día tras día, desde que fue consciente, adorando, glorificando a Dios y esperando a Jesús. Esa fue la vida de Enoc. Entonces fue una vida cristocéntrica. Esa es una vida de fe, ¿me entendés? No es la vida del domingo en la iglesia soy una cosa y el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes soy otra. Eso no es fe. Eso es el engaño de la religiosidad que está llevando a la condenación a muchos que creen que abrirán sus ojos en el cielo. Enoc caminó con Dios todos los días de su vida. Mis amados, cuando hay fe en Jesús, hay adoración verdadera que es aceptada. Cuando hay fe en Jesús, hay una vida consagrada de comunión sin interrupciones. Es todos los días. ¿Cuál fue el resultado de Abel? Fue llamado justo. ¿Cuál fue el resultado de Enoc? Fue traspuesto para no ver muerte. Lo llevó Dios. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ambos agradaron a Dios. Esto es ser aprobados, porque el propósito de la salvación en Jesucristo es vivir para su gloria. Cuando Él le agradó la adoración de Abel, es que él vivió para su gloria, es que se vio en Abel la fe en Jesús. Cuando dice que le agradó a Dios la vida de Enoc, es que en Enoc se vio la fe en Jesús, porque vivió adorando a Dios en comunión con Él, caminando día a día bajo
el temor de Dios con un corazón piadoso y lo agradó a Dios. El punto es este. Hermano, ¿tú crees que a Dios lo agradas por ser un reformado bautista que te sabes la confesión? Es muy bueno. ¿Tú crees que a Dios le agrada porque te conoces la biblioteca y las principales teologías sistemáticas? Eso es algo muy bueno y lo debes seguir haciendo. Yo digo que la vida del creyente es de un constante estudio hasta que está en el cajón. Y si hay algo que pido es que en el cajón pongan libros y libros porque amo estudiar. Pero eso no justifica una vida aprobada, ni tampoco serle de agrado a Dios. Porque quien mide ese agrado es su principio de fe, no el tuyo. Y su principio de fe en tu vida es que se vea a Jesús. Agarra Romanos 8 y fíjate cuál es el propósito de la salvación, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso lleva toda una vida. Si no hay una evidencia de Cristo en mí, la fe en Jesús está ausente. Eso es que la fe sea certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. No es el sentimiento místico que te conecta al poder de la otra dimensión. Es el poder de Dios real en una vida cristocéntrica que mortifica el pecado cada día para que se haga evidente a Jesús en la vida de un hombre pecador, de una mujer pecadora, que es salvada por gracia a través de la fe. En tercer lugar, y para terminar, nos habla de lo imposible de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando hay una ausencia de fe, no hay agrado de Dios. Es imposible que Dios verdaderamente sea glorificado por una persona que no cree en Jesús. Eso le está diciendo el escritor a ellos. Entonces, si lo que tú quieres es dar gloria a Dios, debes estar seguro, como Pablo le pidió a los corintios, háganse la prueba, analícense a ustedes mismos, vean en ustedes mismos, busquen en ustedes mismos si realmente Jesús mora en ustedes, si es que está verdaderamente en ustedes. Porque el hecho de que esté verdaderamente en ustedes no significa que ustedes digan que lo tienen, sino que significa que la vida de ustedes muestre a Jesús, que es otra cosa. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Hemos visto en esta mañana, como el primer punto del sermón, la naturaleza de la fe. Hemos visto que esta certeza es la consecuencia de una confianza absoluta, plena, que produce esta certeza. No da lugar a dudas. Es una vida enfocada en la persona de Dios. Le cree a Dios y por lo tanto cree que el Mesías ha venido. Eso es lo que está aplicado en ellos. Cree que el Mesías ha venido. Y porque cree que el Mesías ha venido, tiene convicción de lo que no se ve. Se echa a Jesús de una manera práctica en sus conductas. Abraza a Jesús. Confía en el nuevo pacto. Para nosotros es creer que Dios es Dios, creer que Él envió a su Hijo, creer verdaderamente en Jesús es vivir en la fe en Jesús que cambia tu vida. El segundo punto del sermón fue el ejemplo de una vida de fe. Y vimos a Abel,
quien creyó en el futuro sustituto que había de venir y adoró al Padre por esa futura sustitución. Y lo hizo con una figura tal cual él la comprendió, con sangre, porque con sangre su pecado sería perdonado. Es la fe que te lleva a adorar a Dios diariamente. Si estás lleno de Jesús, no podés vivir sin adorar. Vimos como segundo ejemplo de fe a Enoc, un hombre lleno de Jesús, que lo que hizo durante toda su vida fue mantenerse en amistad plena con Dios. El más mínimo ápice de pecado en su vida fue confesado. El objetivo claro fue su vida de santidad. La conducta clara fue su amistad y comunión con Dios durante todos los días de su vida, sin que haya espacios vacíos ni caminos torcidos. Y el Señor en esta mañana, mis amados, nos lleva y nos confronta a que seamos conscientes de nuestra propia realidad. ¿Somos cristianos tan religiosos como los hebreos que confiaban en el antiguo pacto? ¿Que descansaban en la estructura, en el caparazón de una ley fría que nada tiene que ver con un corazón piadoso? ¿O somos hijos de Dios sensibles por tener a Cristo en nosotros? Amamos la santidad, aborrecemos el pecado. Nos confrontamos a nosotros mismos y nos arrepentimos cada día, entendiendo que la única manera de que se vea a Jesús en mí es de que se mortifique lo horrible del pecado que se ve en mí. Somos llamados a la sensibilidad del arrepentimiento y de la confesión, con el intenso y profundo deseo de decir: Señor, usa esta cáscara de carne y hueso que va a durar poco, comida de gusanos quizás para mañana, úsala para mostrar a Jesús y que esto te dé gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Adoramos tu nombre y te damos gracias por Jesús, tu Hijo. No existe agrado en tu corazón si no miras a la persona a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. No hay fe verdadera si Jesús no mora en cada uno de nosotros. Amado Señor, llévanos por el poder de tu Espíritu a una confrontación real del Espíritu Santo a cada uno, para que dejemos de abrigar cómodamente el pecado en nuestra vida. Ese pecado que deforma la imagen de Jesús, porque estorba nuestra manera de pensar, porque ensucia nuestro carácter, porque entorpece nuestras relaciones y porque deforma al Jesús que transforma para tu gloria al que cree en él. Señor, llévanos a vivir para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.